Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, gracias por acompañarnos en esta charla que vamos a hacer sobre algunos fundamentos para la construcción de una reforma tributaria con perspectiva de género. Mi nombre es Florencia Fernández Abela, soy contadora pública, especialista en impuestos de la UBA, y estoy junto a Fernanda Layún, que ella es contadora pública y licenciada en Administración, con un MBA, especialista en impuestos y precios de transferencia. Juntas venimos hace muchos años trabajando en propuestas para una reforma tributaria, una política fiscal con perspectiva de género, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Bienvenidos, tal como les decía Florencia recién, nuestro objetivo hoy es presentar la reforma tributaria que ha propuesto el Consejo con perspectiva de género, y como nosotras tuvimos el gusto de participar con algunas de las ideas que se terminaron plasmando en esa propuesta, queríamos ahondar sobre cuáles fueron los fundamentos, en qué pensamos cuando pensamos en estas ideas de reforma con perspectiva de género. Entonces, pasamos a la siguiente slide. Vamos a ver qué significa proponer o pensar un sistema tributario con perspectiva de género. Y significa comprender que hombres y mujeres tenemos realidades diferentes, vivimos realidades diferentes. Y por lo tanto los efectos de las políticas públicas en materia tributaria impactan en forma diferente, porque tenemos vidas diferentes y sobre todo realidades diferentes. Debatimos mucho sobre esto, cuál es la diferencia más allá de las obvias, y lo concreto es que nuestra vida, nuestro día a día es distinto. Entonces, una reforma tributaria que trate a todos por igual, aún tratándolos por igual, los trata diferentes. Un sistema tributario que contemple las diferencias que hay entre hombres y mujeres en el acceso a los bienes, los recursos, los servicios y las oportunidades que hay en la sociedad, tiene que buscar eliminar esas diferencias por medio de una política fiscal. Y nosotras estamos convencidas de que pueden hacerse cosas desde el tributario que no necesariamente impacten en la recaudación, que siempre es como la otra pata que llama a generar dificultades a la hora de plantear incentivos, que generen incentivos justamente para que el sistema tributario favorezca la desaparición de las diferencias, o que favorezca la igualdad en los accesos a los bienes, a los servicios y a los recursos.
Hay otro punto también, que es que el sistema tributario debe contemplar la dinámica de los núcleos familiares en la economía, que no son hoy los mismos que hace unos años, luego lo vamos a ver, que esto no necesitamos, digamos, hacer esta charla para presentarlo, pero las diferencias en los núcleos familiares, en la constitución de las familias, en quiénes trabajan, en cómo se arman las familias, y la valorización de los aportes a la economía productiva no remunerada, que en su absoluta mayoría está integrada por mujeres, debe ser algo que se contemple desde la política fiscal y que se procure neutralizar, que se procure que esas diferencias tiendan con el paso del tiempo a hacerse más pequeñas. Siguiendo esto que decía Fernanda respecto de qué es un sistema tributario con perspectiva de género y yendo un poco más al motivo de nuestra charla, que es pensar cuáles son los fundamentos, quisimos esbozar algunos de los tantos motivos que llevan a pensar esto en lo que es el caso concreto de Argentina. En primer lugar, un informe de la CEPAL de este año muestra que América Latina es la región más desigual del mundo en términos de hombre versus mujeres, en donde 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios, o sea, es totalmente dependiente en su economía del hombre, mientras que 1 de cada 10 hombres tiene dependencia económica. Por otro lado, por cada 100 hombres que viven en pobreza hay 118 mujeres, y según muestra este informe de la CEPAL, esta brecha fue creciendo a lo largo de los años en lugar de disminuir. O sea, si uno mira hace 20 años, la relación era 106 a 100 y hoy estamos en 118 a 100. Esto a nivel región. Si vamos después a ver un poco cómo está el sistema tributario nuestro actual, incorporamos dos que dan un poco después razón a cómo vamos a hablar. Si pensamos en los impuestos indirectos, como en nuestro caso es el IVA, que representa el 40% de la recaudación nacional, es un impuesto general que grava bienes y servicios básicos y es un impuesto que por su carácter regresivo termina afectando a los sectores más vulnerables, porque son los sectores que tienen más propensión al consumo, y si las mujeres son las que viven en mayor cantidad, en mayor niveles de pobreza, esto está afectando en mayor lugar a las mujeres. Cuando vamos a lo que son los impuestos directos, lo que es el impuesto a las ganancias en nuestro país, las reglas de imposición, que pueden ser diferentes o no diferentes, cuando ignoran la composición de los hogares familiares, pueden generar desigualdades en términos de varón y mujer. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra ley actual una deducción especial incrementada cuando el empleo es obtenido en una relación de dependencia, y tenemos otra deducción que es mucho menor cuando el trabajo es obtenido en forma independiente. Si los núcleos familiares que obtienen estos ingresos es, en un caso, una mujer que se hace cargo de su familia como madre soltera y tiene un trabajo independiente, esa mujer va a tener una carga impositiva mayor que quizás un hogar tradicional en donde hay un hombre, una mujer, hijos, uno de los dos trabaja y obtiene sus salarios con relación de dependencia. Entonces, esa política que tiene una diferenciación puede generar desigualdades cuando no contempla el núcleo familiar. Y un poco en estos fundamentos es lo que vamos a hablar después. Yo voy a hablar de lo que son los impuestos indirectos y Fernanda va a hablar sobre las fundamentaciones para lo que son las imposiciones directas, lo que es el impuesto a las ganancias básicamente en Argentina. Entonces, estos son algunos fundamentos, hay muchos otros, pero todo esto nos lleva a pensar en cómo va a ser el diseño de la política fiscal. Y nosotros pensamos que esta propuesta o que este diseño de una política fiscal con perspectiva de género tiene que ser algo totalmente dinámico. Y en este dinamismo hay que partir de tener indicadores económicos que tengan perspectiva de género y permitan separar las diferencias que existen entre varones y mujeres, que sobre la base de esos indicadores se implementen esas medidas, que esas medidas luego se ejecuten y que exista un control a través de esos indicadores en forma posterior a la aplicación de esa reforma tributaria, que nos lleve a verificar si esa propuesta fue acertada o si tenemos que repensar esa propuesta en razón de las nuevas realidades que ocurren. Es un poco porque quizás en nuestro país, una vez que se implementa una ley, esa ley tiende a persistir durante muchos años. Entonces nosotras pensamos que acá una política fiscal con perspectiva de género tiene que pensarse como algo dinámico.
Bien, la equidad en los sistemas fiscales desde una perspectiva de género implica que todo debe, como decíamos antes, la implementación de la política que se trate debe contribuir con la superación de las diferencias que existan, tanto las políticas, las medidas, los contenidos y los impactos. Entonces, los ángulos desde los cuales llegar a pensar políticas que cambien estas cosas o que nos permitan superar las diferencias son muchos. Nosotras desde nuestra especialidad impositiva pensamos, por un lado, las diferencias que existen en los impuestos al consumo y los impuestos a la renta o los impuestos directos. Entonces, creemos que se puede llegar desde ambos enfoques. Lo que les proponemos hoy es recorrer los fundamentos, por un lado los del impuesto al consumo, que tienen todo otro esquema de razonamiento, y por otro lado algunas propuestas que pensamos en los impuestos directos. Yendo a lo que es los impuestos al consumo, nosotros lo pensamos desde tres canastas de productos que podrían tener un enfoque de género. En primer lugar, lo que son los métodos de prevención y salud sexual. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los productos sanitarios femeninos, que son los productos de gestión menstrual. Y en último lugar, productos que sean de cuidados, entonces de utilización exclusiva en la primera infancia, o inclusive se podría considerar también productos que tengan que ver con el cuidado de la adultez. Haciendo un poco de historia en lo que son los métodos de prevención y salud sexual y por qué nosotras pensamos que esta es una canasta en la cual debería implementarse alguna política tributaria, nosotros tenemos que en el año 1985 el Estado argentino suscribe la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en esa convención se compromete a reconocer todos los derechos reproductivos y derechos sexuales como derechos humanos. En la reforma constitucional del año 1994, esa convención adquiere carácter constitucional mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y en el año 2002, después, se sanciona la ley 25.673, que es un programa nacional para la salud sexual y procreación responsable, y este programa tiene como uno de sus objetivos potenciar la participación femenina en la toma de las decisiones relativas a la salud sexual. Entonces, vemos cómo en realidad el Estado argentino se ha comprometido a que la mujer sea, la que toma decisiones respecto de su salud sexual y su procreación. Y en el año 2003 hay un decreto que establece que el preservativo es el método de prevención recomendado por el Estado argentino. En este contexto, nosotros vemos que en las medidas que después se hicieron por parte del Estado, el método de prevención que se utilizó como en forma masiva es el preservativo masculino, ¿no? Lo vemos en precios cuidados, lo vemos en distintas campañas de salud del Ministerio de Salud, en su entrega gratuita, en campañas publicitarias. Ahora, lo que no vemos es qué pasa con el preservativo femenino. Si nosotros, por ejemplo, entramos al Ministerio de Salud, acá yo les comparto la pantalla del Ministerio, vemos que en las instrucciones directamente en cómo es la correcta utilización, está totalmente abocado a lo que es el preservativo masculino, aunque reconoce que existen otros métodos como el preservativo femenino, pero no menciona nada más respecto de eso. Y si después analizamos en el link que yo les comparto acá abajo las distintas campañas que lleva a cabo el Ministerio de Salud, vamos a ver que en todas las campañas, cuando se habla de preservativos, se habla del masculino, y cuando se habla de métodos de prevención sexual femeninos, se recurre a métodos como las pastillas anticonceptivas o el DIU. Nosotras pensamos que en esta intención de igualar a la mujer en su decisión de salud sexual y reproducción deseada, tendría que instalarse la posibilidad de que puedan acceder también al preservativo femenino. ¿Qué pasa si una quisiera acceder hoy a un preservativo femenino en lugar del preservativo masculino? El preservativo masculino, ya dijimos, lo podemos comprar en el supermercado en precios cuidados o en centros de salud se puede conseguir de forma gratuita. Cuando queremos ir a conseguir el preservativo femenino, la primera dificultad que tenemos es que no hay oferta en el mercado local.
ahí nosotras le pusimos algunos links en donde intentamos ubicarlo, pero ustedes pueden ir a supermercados, farmacias, páginas web de compra y venta, no se consigue en el mercado local. Sí se consigue en el exterior, entonces acá fíjense que para comprar 9 unidades estaríamos gastando $145 para que nos llegue a nuestra casa. Ese es el precio que tendría que acceder una mujer que quisiera usar el preservativo femenino, más allá de los problemas después logísticos que podría tener de hacer esa importación a consumo desde el punto de vista logístico, ¿no? Y por último, es que para llegar a acceder la mujer tiene que conocer que existe y no hay promoción ni difusión por parte del Estado, lo que lleva a que haya nula o baja demanda de esta forma de prevención sexual. Acá, en esta falla del mercado, es donde nosotras pensamos que la política tributaria podría implementarse para desarrollar correcciones sobre esta situación. Después, yendo al segundo grupo que vamos a hablar, que son los productos de gestión menstrual, lo que son los productos sanitarios femeninos, tenemos un contexto de necesidad de discriminación positiva, ¿no? Esta es una, digamos, una canasta de consumo que es exclusiva femenina y nos encontramos con una situación actual en donde sabemos por distintos informes de Defensoría de Consumidores que los productos que pagan las mujeres a similares productos que compran los varones tienen mayor precio, lo que se llama comúnmente como es el impuesto rosa. Y después sabemos por datos del INDEC que el ingreso promedio de las mujeres es casi un 30% inferior al ingreso promedio que tienen los varones. Entonces, el contexto que tenemos es que hay una canasta de bienes que la utilización es exclusiva femenina porque los varones no tienen necesidad y que además las mujeres pagan sobreprecios por los productos que son de utilización femenina y que a eso se le suma que su ingreso disponible es menor que el ingreso disponible promedio que tienen los varones. Entonces, para nosotros es el contexto que justifica esta discriminación positiva hacia la mujer en todo lo que tiene que ver con los productos sanitarios femeninos. Que encontramos que en la ley de IVA ya existen este tipo de discriminaciones hacia ciertos tipos de bienes. Nosotros hay exenciones que están vigentes en la ley de IVA, como por ejemplo a los libros, al agua natural, a la leche sin aditivos, a lo que son las especialidades medicinales. Incluso hay exenciones en el IVA para los taxis y para los espectáculos teatrales. Entonces, vemos que ya hay intenciones de política tributaria orientadas hacia la exención en nuestra legislación actual. Lo que no tenemos es estos productos dentro de esa lista de exención. En el contexto internacional, tenemos a principios de este año, Escocia aprobó una ley, por ejemplo, que entrega estos productos de forma gratuita. Después, lo mismo pasa en algunos estados de Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de Nueva York. En Colombia, en el año 2018, la Corte Constitucional declaró exentos en el IVA a estos productos de gestión menstrual por entender que eran productos esenciales para las mujeres. Y en todo lo que es la Unión Europea, hay una política que se llamó comúnmente el tampon tax, que establece tasas muy reducidas en el IVA para la venta de estos productos. Entonces vemos que esto es algo que a nivel internacional ya se está aplicando y se está pensando también. Y por último, vamos a ver lo que son los productos destinados a la primera infancia. ¿Por qué nosotros incluimos estos productos también como vinculados al ingreso disponible de la mujer? Porque si vamos a ver en el contexto, los datos que nos da el INDEC, vemos que las mujeres son las que tienen mayores tasas de empleo informal respecto de los hombres. Como ya dije, las mujeres además son las que viven en más, digamos, hay más mujeres pobres por cada hombres pobres. Y cuando vemos los ingresos en ocupaciones no calificadas, la brecha entre mujeres y varones se hace todavía más grande que en ingresos medios. Es decir, que a mayor nivel de pobreza, mayor es la brecha de ingresos entre mujeres y hombres.
Después, también vamos a ver que, como les decía, la mitad de las mujeres participan en el mercado laboral formal, mientras 7 de cada 10 varones lo hacen. Entonces vemos que la mujer es la que en un relevamiento, digamos, de la realidad actual, se encuentra más precarizada que el hombre. Y, como decía Fernanda antes, las tareas de cuidado de los niños y de los adultos, por lo general, son tareas que recaen sobre la mujer. En este contexto, nosotras pensamos que reducir los impuestos a estos productos de primera infancia o de cuidado del adulto mayor, en alguna forma es una recomposición indirecta de los ingresos disponibles de esas mujeres que tienen que hacerse cargo de estas tareas que no son remuneradas. Entonces, resumiendo un poco todas estas canastas de productos y cuáles son las propuestas en concreto que se podrían analizar y que están contenidas en la propuesta que elevó el Consejo, nosotros respecto del IVA hay dos posiciones que se pueden analizar, que es crear una exención para el IVA o establecer un sistema de reintegro de IVA. Cada una de estas posiciones tiene sus pros y sus contras. La exención en el IVA es una política masiva, que si se hace una exención de tipo general llega a todos los consumidores. Para garantizarse que esa exención llegue plena a los consumidores, esa exención tendría que admitir o el reintegro de créditos fiscales o la posibilidad de usar esos créditos fiscales contra otras operaciones gravadas, de forma tal que el IVA que se pagó en las etapas anteriores de la cadena de comercialización no termine impactando en el precio final del producto. Pero no discriminaría respecto del consumidor esa exención. Cualquier persona que compre estos productos no pagaría el impuesto. La crítica a esta medida de exención es que esa falta de discriminación haría que mujeres de mayor capacidad económica accederían a esta exención cuando en realidad no la necesitan. Por otro lado, el sistema de reintegro permite dirigir la exención, entonces toda la pérdida de recaudación está totalmente dirigida, porque uno podría establecer reintegros de IVA para las mujeres que tengan ingresos menores a determinado importe. El problema o la crítica para mí principal a este sistema es que parte de que la economía tiene que estar formalizada y que estas transacciones se tienen que hacer de forma bancarizada. Todo lo que es la economía en efectivo no sería fácil establecer este sistema de reintegros, y sabemos que si las mujeres son las que más precarizadas están, también son las que consumen de forma más informal. Esta medida, que es bajar el impuesto al consumo de estos productos, tiene como objetivo esta recomposición indirecta del ingreso disponible de la mujer que hablábamos antes, que permite achicar la brecha entre los ingresos que hay entre mujeres y hombres y de alguna forma achicar la brecha que hay entre mujeres pobres versus hombres pobres. Por otro lado, en lo que hace a los preservativos femeninos, se podrían pensar políticas de estímulos impositivos para aquellas empresas que estén decididas a invertir en la producción nacional, considerando que, como vimos antes, estos productos en el mercado local no se fabrican ni se consiguen. Y en nuestro país hay otro impuesto que pesa sobre el precio que pagamos los consumidores, mucho más que el IVA a veces, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, y entendemos que esta política, si se hace a nivel nacional, tendría que extenderse a las provincias mediante la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos en todas las etapas económicas que estos productos atraviesen hasta llegar al consumidor final. Ahora, continuando con esta presentación, vamos a ver qué es lo que nosotras pensamos respecto de una propuesta de política fiscal con perspectiva de género en materia tributaria para los impuestos directos, en este caso. ¿Y con qué nos encontramos? ¿A qué impuestos directos nos referimos? Fundamentalmente al impuesto a las ganancias. Y en algunos temas puntuales, que es buscar una discriminación positiva respecto del personal de casas particulares, tratar el tema de estas diferencias de terminología, casi de vocabulario entre cónyuge, pareja, conviviente, y hablar del tema de las cargas de familia.
¿qué primer tema tenemos? Digamos, si nosotros leemos el impuesto a las ganancias y leemos las discusiones parlamentarias históricas, vemos que no hay discriminaciones negativas hacia la mujer. De hecho, desde 1973 se la reconoce como una participante activa de la vida económica. Es dable destacar que uno, hombre o mujer, paga los mismos impuestos. En principio, está sujeto a las mismas tasas. Y no hay una discriminación acerca de que si el trabajo lo hace un hombre o lo hace una mujer, tenga una tasa diferencial. En la discusión del 73, el diputado Díaz Ortiz dice que refiere que el artículo 30 habla de que corresponde atribuir totalmente al marido los beneficios de bienes gananciales. Es cierto que se trata de un bien ganancial adquirido, que exista separación judicial de bienes o que la administración de los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Entonces él dice que con estas normas la nueva legislación impositiva reconoce un hecho económico incuestionable en esta época, en que la mujer actúa en todas las manifestaciones de la vida económica del país, en sociedades reales y auténticas con su esposo inclusive. Es decir, que desde aquellos tiempos tenemos a algunos diputados que ya estaban pensando que la mujer era un elemento económico activo y susceptible de ser gravado por sus actividades, ¿no? Esto es del 6 de diciembre del 73 en la Cámara de Diputados. Pero al mismo tiempo, en esa misma discusión, aparece alguien como el diputado Sandler, que cuando se discutían cuáles eran los montos para las cargas de familia, entonces decía, fijemos los mínimos no imponibles que fijemos para los jefes de familia, ¿no? Piensa que podría haber una jefa de familia, ¿no? Y cuando habla dice, bueno, 30.000 pesos anuales para la esposa, dice, suele ser más barata de lo que creemos, pero no tan barata como dice el proyecto. O sea que al mismo tiempo que tenemos a alguien que dice indiscutiblemente la mujer forma parte de la vida económica del país, había otro que podía decir en el Congreso que la mujer era más o menos barata que lo que algún otro había considerado. Y tenemos acá otro, al señor Moral, que decía que, como bien dijo el diputado Sander, dice las esposas son más baratas de lo que uno piensa, pero que aquí se las considera todavía más baratas. Este es el lenguaje que encontramos en nuestros diputados en el año 73. Supongo que no habría diputadas. Ahora, ¿qué resulta de todo esto en la ley? Que en la ley está pensada todo, por más que digan que discutieran que la perspectiva era que una mujer podía ser un elemento económico activo y que era susceptible de producir ganancias y por ende estaban grabadas las ganancias que generara, al mismo tiempo toda la ley está escrita desde el hombre, el jefe de familia. Entonces, entre las cargas de familia está el cónyuge. ¿Qué pasa? El cónyuge, históricamente, o históricamente no, digamos, legalmente, el cónyuge nace a partir del casamiento, de que se constituye la sociedad conyugal, o sea, el cónyuge es uno de los miembros de la sociedad conyugal. Entonces, ¿el cónyuge es lo mismo que la cónyuge? Y sí, porque la norma está pensada, se llama el cónyuge, pero en realidad estaba como, era el jefe de familia, entonces el cónyuge tendría que ser la cónyuge. Ahora bien, cuando hay parejas que deciden no armar una sociedad conyugal e igualmente armar una estructura familiar, o sea, cuando se empieza a separar el concepto de familia de sociedad conyugal, nos quedamos sin deducción para el cónyuge ni la cónyuge. ¿Por qué? Porque el cónyuge no es lo mismo que pareja, no es lo mismo que conviviente, ni que ninguna otra cosa parecida o como lo querramos llamar. Entonces, hoy tenemos el problema de que nuestra ley dice que solo puedo tomar dentro del concepto de cargas de familia la deducción si el contribuyente o la contribuyente están casados y el cónyuge no tiene ingresos superiores al mínimo no imponible, que esa parte no la vamos a discutir. Pero digo, sí tengo que discutir que solamente si está casado. Entonces la propuesta, que esto está en la propuesta del Consejo, es reemplazar la palabra cónyuge por la palabra mínimamente conviviente. Entendamos que la ley del impuesto a las ganancias y todas las leyes, en general, respecto de las deducciones, tienen una actitud muy cautelosa para evitar los abusos y los excesos. Entonces, lo que digamos, siempre le ponen limitaciones. Entonces, mínimamente sería lógico que la norma diga, bueno, cónyuge o conviviente o con una unión convivencial reconocida de acuerdo con nuestras leyes civiles. Pero esto es como un cambio necesario. Y después, ¿qué pasa con las cargas de familia? Primero, algo que tenemos que decir, esto de cargas, ¿qué significa cargas? Como los pesos que se arrastran de la familia.
Pero bueno, entendamos que, y de acuerdo con en los análisis de las lecturas de las discusiones, se entiende que se le daba al contribuyente o a la contribuyente el derecho a tener un monto de deducción para decir lo que gastaba en mantener a las personas que están a su cargo, bajo su responsabilidad. Y entonces, hasta el año 2016, a pesar de las muchas reformas que sufrimos en el impuesto a las ganancias, desde que arrancó el impuesto a los réditos allá por el año 30, las cargas de familia eran hijos e hijas, descendientes en línea recta, ascendientes, hermanos, hermanas, suegros, suegras, yerno o nuera. Estas eran todas las cargas de familias que uno se podía deducir. Los que son más grandes como yo recordarán que allá hace muchos años esto era, sobre todo para los empleados de relación de dependencia, algo así como un festival. El fisco, con la capacidad de control que había en esos momentos, tenía un control limitado y los contribuyentes le presentaban a sus empleadores unos listados kilométricos de parientes, ascendientes, descendientes y demás para la deducción. Esto, con el avance de la tecnología y de la inversión tecnológica de la AFIP, fue progresando y cada vez como que se pusieron más limitaciones, entonces la AFIP controla, no digo el parentesco, pero sí controla que la persona que yo estoy poniendo como cargo deducible que tenga ingresos, y si tiene ingresos que estén por arriba del mínimo no imponible. Y hoy ¿en qué terminó esto? En que yo podía deducir todas estas personas con el único requisito de que fueran menores de 24 años o incapacitados para el trabajo y que tuvieran ingresos debajo del mínimo no imponible. Con los años y los controles, esto, como yo decía antes, se fue reduciendo y la deducción la podían tomar él o los parientes más cercanos. O sea que el fisco fue incrementando sus controles hasta llegar a decir, bueno, a ver, voy a controlar los ingresos de la persona, le voy a pedir por lo menos que tenga un quit, un quil, algo que sea alguien existente, porque antes, cuando los formularios se llenaban a mano, ni siquiera se controlaba eso. ¿Y hoy qué pasa? Con la reforma del 2017, ¿quiénes son hoy las cargas de familia? Y son los hijas e hijos, y se terminó ahí. Menores de 18 años, ni siquiera hasta 24, o incapacitados para el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la época en que cualquier estudio sociológico de la actualidad dice que las adolescencias están extendidas, que los chicos cada vez viven más tiempo con sus padres y demás, en vez de alargar la edad de la deducción, lo que hacen es achicarla, la norma. Entonces, hoy estamos con una reducción reducida al punto que yo diría que ni siquiera es razonable, digamos, porque si, y más en un país con una estructura como la nuestra, no poder decir que yo puedo deducirme una madre si la tengo a cargo, un padre, o un tío, persona que no tiene familia, no tiene sentido que yo no lo pueda deducir. Y además que hoy el fisco tiene un montón de herramientas para controlar que realmente esa persona sea quien yo digo que es y que realmente no tenga ingresos y demás. Entonces lo que queda acá que nos planteemos es, ¿las cargas de familia son cargos de familia o gastos familiares o gastos por la familia a cargo o hay que buscarle algún cambio a este concepto de cargas de familia? Y la otra limitación que tenemos hoy en día, que respecto de lo único que quedó, que son hijas e hijos, la deducción solo la puede tomar el pariente más cercano. O sea que si son padre y madre que son igual de cercanos, es el padre o la madre, no la pueden deducir ambos. O sea que de ser algo que no era un embudo, yo diría que era casi como un colador en sus inicios, se fue transformado en un razonable embudo y hoy terminó casi en la nada. Esto amerita un cambio más allá de la perspectiva de género y más con una perspectiva de familia que con una perspectiva de género. Y bien, ahora vamos a hablar de lo que nosotras pensamos como buscar una discriminación positiva desde los impuestos, es decir, tomar una medida que sea superadora y que haga mejorar la calidad de vida y que aporte por el bien común de la sociedad. ¿Qué es una discriminación positiva? Es generar herramientas de nuestro interés que incentiven el trabajo femenino y que incentiven al mismo tiempo la formalización del empleo para los empleados de casas particulares. Es decir, nosotros pensamos una medida que junta dos cosas. Una es el trabajo femenino y la otra es la formalización de algo que ya existe, que está enmarcado en toda esta enorme pobreza, sobre todo recargada en lo femenino, en las mujeres, y que incentive que los empleos que muchas de esas mujeres tienen, que son informales, se formalicen.
Y todos sabemos que la formalización del empleo trae infinidad de beneficios, desde poder tener una obra social, poder tener aportes para una jubilación, tener la dignidad de tener un trabajo en blanco, que no es menor, tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, tener acceso al mundo bancarizado. Entonces, ¿a dónde vamos nosotras con esta propuesta? Digamos, nuestras leyes, los fundamentos de nuestras leyes vienen pensados de lo que antes era la familia. Entonces, yo traje acá, la primera foto es un cuadro, una foto de Eduardo Boni que está expuesta en el Malva, que se llama La familia obrera, que en su momento fue muy discutida porque no le gustaba ni a la iglesia, ni a los sindicatos, ni a los militares, o sea, la prohibieron todos. Pero en el fondo lo que plantea es cuál era el modelo familiar de aquella época. Era el hombre trabajador, la señora en su casa y las esperanzas puestas en el niño que estaba estudiando. Y digo, esto era la realidad antes. La mujer en la casa hacía su trabajo del hogar no remunerado, el hombre trabajaba fuera de la casa, aportaba el sustento y el niño se dedicaba al estudio. Pasaron los años y ya tuvimos una revolución femenina, vino la pastilla anticonceptiva y demás. ¿Y hoy con qué nos encontramos? Con que la mujer trabaja, sí, la mayoría de las mujeres trabajan. Algunas, las menos, dentro de su casa, y muchas que trabajan dentro de su casa trabajan sosteniendo estructuras de cuidar a ancianos, cuidar a familiares discapacitados, cuidar a los niños, y además trabajan fuera de la casa. Entonces la pregunta es, ¿a dónde, con la estructura impositiva tal cual la tenemos planteada, es ¿a dónde estamos yendo hoy? ¿A este caso? ¿A una mujer que atiende la computadora, atiende a sus ancianos, cocina, atiende a sus niños, aspira, lava, plancha, digamos, no me queda ninguna función? Y del otro lado, el hombre, esto por supuesto es un extremo y pretende como generar un poco de algo gracioso, digamos, el hombre limita, lo único que hace es trabajar. Este es el esquema que está planteado, que no creo que sea cierto, pero sí es como están planteadas nuestras normas, y eso es lo que nosotros debemos modificar, para que la situación no se plantee así, y que la mujer que decide trabajar afuera también tenga, o lo que tiene adentro, tenga otros beneficios, y que esa situación sea contemplada en cómo la tratan impositivamente en su estructura tributaria del país de que se trata. Entonces, ¿cuál es, vuelta de nuevo, ¿no?, con nuestros fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos? Si nosotros leemos, hay muchísimas fuentes de estadísticas, desde la del INDEC o la de la CEPAL que nombró Flor, y hay muchísimas entidades que recaban información sobre estos temas. ¿Qué pasa? Hay tareas que recaen asimétricamente sobre las mujeres, que son las que están vinculadas con la administración del hogar, el cuidado y la educación de los hijos y el cuidado de los adultos mayores. De eso no hay ninguna duda que caen asimétricamente y hay mucho material para sostenerlo. En el esquema antiguo, nosotros teníamos al hombre que iba, trabajaba fuera de la casa, entonces la mujer se ocupaba de todo lo que estaba dentro de la casa y en sus cercanías. Y hoy pasamos a un esquema contemporáneo donde la mujer trabaja fuera de la casa, en general con esquemas muy flexibles, porque al mismo tiempo tiene que sostener los trabajos de la casa, la limpieza, los niños, los adultos y los mayores, con la colaboración del hombre. Ambos esquemas son inequitativos, porque el trabajo femenino vinculado al hogar y la familia no es remunerado por nadie. Ni da acceso a una obra social, ni da acceso a una jubilación, ni siquiera da acceso a una tarjeta de crédito. Esto es lo injusto que tiene ese sistema. Y ese trabajo sirve, ese trabajo es útil. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, no hay mucho que explicar de por qué el cuidado de los niños es útil para la sociedad, por qué el cuidado de los ancianos es útil para la sociedad, y por qué la administración del hogar no es considerada una tarea fundamental para el sostenimiento de la salud y la higiene de cada familia. Entonces, digo, que nadie piense que ahí hay un trabajo productivo, algo que está produciendo en la economía, algo, como dijimos muy al inicio de esta presentación, algo que está sosteniendo la economía, y no reconocerlo como un trabajo, no parece algo razonable. Y especialmente en nuestro país, que es, dado nuestras estructuras de pobreza, está más vinculado que por ahí los países del primer mundo a que haya muchas mujeres que dentro y fuera de su casa cumplen con estas funciones del cuidado del hogar, que no es tan frecuente ver en los países más desarrollados. Bien. Tan es así esto,
que cuando el trabajo en el hogar se hace con personal empleado, resulta en un mayor costo para el trabajo de quien deja de ocuparse de sí mismo por él. O sea, tan no reconocido está, tan ignorado está el aporte de ese valor, que si una persona decide salir de su casa para trabajar y tiene que buscar a alguien para que lo o la reemplace en las tareas que realizaba en el hogar, ese reemplazo constituye un mayor costo de su trabajo. Y como estos trabajos del hogar en general recaen asimétricamente sobre la mujer, resulta que es como si las mujeres tuviéramos que ir al trabajo por un camino más largo, por una autopista más cara, o las computadoras que usáramos nosotras fueran más caras, o como si estuviéramos pagando ese impuesto rosa que se paga en el ejemplo que siempre se usa con las maquinitas de afeitar, que la misma máquina que sirve lo mismo para el hombre y para la mujer sale más cara para la mujer, sin ningún motivo más que el color. Eh, lo mismo ocurre para el conjunto de las tareas del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Si la mujer trabaja fuera de la casa, su esfuerzo, o sea, la compensación a su esfuerzo, ¿cómo se valora? Y se valora por el sueldo neto que recibe del empleador o lo que facture, si es autónoma o para no entrar en un lenguaje ya impositivo, digamos, lo que facture por su actividad, menos los salarios y las cargas sociales del personal doméstico. Frase archiconocida y escuchado por todos, tanto hombres como mujeres, y no le da la cuenta. Tiene 2 chicos, tiene que contratar una niñera, una mucama, etcétera, y sale a trabajar y al final, ¿cuánto le quedan? 2,50 entonces no sale. Ese es un planteo hiperhabitual, digamos. ¿Y qué pasa con el hombre que sale fuera de la casa? Si el hombre es un hombre que está dentro de una estructura familiar, la antigua tipo, podría decir ya, papá, mamá y los niños, el hombre sale, la mujer se queda, ¿cómo valora el esfuerzo del varón? Y es el sueldo neto que recibe del empleador o las facturas que evita. Total, las tareas del hogar y el cuidado de los niños están a cargo de alguien a quien no le remuneró. Por supuesto, esto que estoy diciendo aplica para las familias tipo, porque si es un hogar monoparental, parental por atendido por el hombre, el tema es el mismo, digamos, él va a valorar su esfuerzo en función de la salida, lo que pasa que al que es único responsable del hogar no le queda otra, nadie va a hacer la comparación entre hombre y mujer porque no le queda otra alternativa más que salir a trabajar para tener un sustento para su familia. Bien, ¿y ahora con qué enlazamos esto? ¿Qué pasa? Las normas que definen al trabajo doméstico lo definen como el trabajo realizado por los que prestan servicios dentro de la vida doméstica y que no importan para el dador de trabajo un lucro o beneficio económico. Fíjense cómo está definido ya desde base, ¿no? Y yo contrato a una persona para ayudarme en las tareas domésticas y me lo van a considerar como que es personal, es trabajo doméstico si para mí no implica un lucro o un beneficio económico. Digo, en una época y en una sociedad donde todo se valoriza en función de lo que produce, digo, ¿qué pasa? ¿No produce nada la persona que se ocupa del hogar? La que se ocupa de la limpieza, la higiene, el cuidado, etcétera. Pero bueno, nuestras normas dicen esto y dicen que la categoría en la que entran todas las personas a cargo, o sea, en esta categoría entran todos los que se ocupan de tareas de limpieza, mantenimiento, actividades típicas del hogar, lo cual incluye cuidado de niños, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. ¿Por qué dice eso esta norma? Porque esta norma está hecha para regular el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico es un trabajo en relación de dependencia, pero que tiene un régimen de aportes, de contribuciones y aportes a la seguridad social y a la obra social particular, especial, distinto del trabajo cuando yo voy y trabajo en una empresa. Cuando yo voy y trabajo en una empresa, digamos, la relación es, si a mí me pagan 50 pesos, 25 pesos los pone el empleador. O sea, parte se supone que me lo saca a mí y parte lo pone él, pero 25 pesos, por cada 50 que me da a mí, 25 pone el empleador ante AFIP para pagar obra social, jubilación, Fondo Nacional de Empleo y todas las cargas sociales. En cambio, para el trabajo doméstico o trabajadores de casas particulares, que fue como este nombre, trabajadores de casas particulares, fue una evolución que pidió la gente que se ocupa de esta área, digamos, porque el cambio en la denominación es un cambio que lo favorece a su posicionamiento, digamos, frente a la defensa de sus derechos. Entonces, los trabajadores de casas particulares tienen un régimen por el cual el aporte que está vinculado a la cantidad de horas trabajadas es infinitamente más chico que ese 50% sobre el sueldo neto que reciben los empleados en relación de dependencia comunes. Entonces,
lo que busca esta norma es como limitar esto, es decir, evitemos los abusos, como siempre, que solamente esto sea para los trabajadores del hogar, es decir, que alguien que no está empleando a alguien para que produzca algo que después lo revenda. Ahora, si lo que cuentan las estadísticas acerca de que en la mayoría de los casos el trabajo doméstico está a cargo de las mujeres, es claro que hay un desincentivo impositivo al trabajo formal femenino. ¿Por qué? Porque si son las mujeres las que, según las estadísticas, a las que les recae asimétricamente el trabajo doméstico, y resulta que la mujer, cuando sale de su casa a trabajar, tiene un costo adicional, que es salir a contratar a alguien, y ese salir a contratar a alguien se transforma en un mayor costo, entonces como que la mujer desde cero ya está en menos 50 cuando sale a trabajar. En cambio el hombre de cero, todo lo que gana es ganancia. Y la mujer, es todo lo que gano ganancia, bueno, sí, pero lo tengo que restar a todas las personas que tengo que contratar para suplirme en mi ausencia del hogar. Ese es el desincentivo. Ahora bien, tenemos una experiencia concreta en esta materia de incentivos fiscales que han funcionado y que han funcionado extraordinariamente bien. ¿Cuál es esta experiencia? Es que la ley 26.063 en el año 2005 admitió la deducción, es decir, admitió como un gasto que baja el impuesto a las ganancias de quien percibe un ingreso, a lo que sea los montos pagados al personal de casas particulares. Los montos pagados en concepto de sueldo y en concepto de aportes y contribución. En la medida, o sea, exigiendo obviamente que ese trabajo esté registrado, que tenga un recibo y que la persona que tiene un empleo en relación de dependencia, de un empleo de casas particulares, haya pagado el aporte. Y esto, en esta época, en el 2005, pasaron ya 15 años de esta experiencia, lo más común era que los empleados de casas particulares no estuvieran registrados, es decir, que estuvieran en negro, básicamente. Y parecía imposible buscar la forma o lograr o pensar que la mayoría de estas relaciones laborales fueran a terminar registradas, blanqueadas, con los vínculos laborales reconocidos. Y sin embargo, a partir de este incentivo fiscal sucedió. Es decir, este incentivo fiscal decía, yo te permito tomar como gasto lo que le pagues a tu personal doméstico o tu personal de casa particular en la medida en que registres la relación laboral. En aquel momento lo que se hacía era pagar con un recibo, digamos, que contenía la quit de la persona que trabajaba en la casa particular y la quit del empleador. Pero no había un registro muy formal por parte de AFIP. ¿Y qué pasó? La AFIP en el año 2013 instituyó o creó ese sitio web que se llama Personal de Casas Particulares y obligó ahí a registrar a todas las relaciones laborales que ya venían. Y entonces, para hacer efectiva la deducción, dijo, bueno, además de obviamente tenerla registrada, la persona y demás, tenés que tener la relación laboral registrada en este sitio web. Fíjense, en mayo del 2013, cuando esto inicia, se registraron 52.000 relaciones laborales. Y hoy tenemos 679.000 relaciones laborales que no son personas trabajando. Las personas que están trabajando son bastante más, casi 570.000, una cosa así. O sea, ahí se ve que relaciones laborales de personas que trabajan con más de un empleador. Esta información es obtenida de AFIP a través de una consulta que hicimos con el régimen de transparencia activa, donde la AFIP está diciendo en el fondo que fue un absoluto éxito este incentivo fiscal de buscar que se condiciona la posibilidad de una baja en el impuesto a las ganancias a tener registrada la relación laboral de la casa particular y pagos los aportes. O sea que no hay ninguna posibilidad de evasión acá. Esto es lo que nosotras vemos, que no estamos hablando de generar un incentivo que va a ser un agujero de evasión. ¿Por qué? Porque nadie va a querer registrar una relación laboral que no tiene, porque todos sabemos que las relaciones laborales pueden generar dificultades con el paso del tiempo y nadie se va a querer poner sobre sus hombros la responsabilidad de un empleado en relación de dependencia que no es cierta. Y porque además tienen gastos, porque el sueldo hay que pagarlo y porque las cargas sociales hay que pagarlas. Entonces es algo sencillo de controlar. Pensemos que de las personas que trabajan, están registradas bajo el régimen de casas particulares, el 97% son mujeres. Y más aún, se estima que, digo esto antes, se estima que hay un 50% de informalidad.
O sea que en realidad hay trabajando bajo el régimen de casas particulares quizás no 600.000 personas, quizás son 1.200.000. De toda esa cantidad de mujeres que en las encuestas se definen como que están debajo de la línea de pobreza y que están trabajando en la informalidad y demás, con una mejora de este incentivo podríamos traerlas a la actividad blanca, blanquearlas, traerlas al empleo formal. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene el incentivo acá? ¿Por qué hablamos sobre este incentivo si ya existe? Bueno, porque hoy tiene un tope para la deducción, que es de 120.000 pesos por año, de todo concepto, en concepto de la sumatoria de los sueldos que se paguen, más los aportes y las contribuciones, que siempre es la parte más chica. Y el tope es por contribuyente, es decir, si yo decidiera tener una niñera y necesitar además tener una persona para el cuidado de mi padre, para el cuidado de mi madre, para el cuidado de un familiar discapacitado, en cualquier caso, y yo registrara todas las relaciones laborales y pago todas las cargas sociales y todo, en cualquier caso puedo deducir solo 120.000 pesos por año. Y esto es lo que no funciona del incentivo. Porque, bueno, entonces, ¿para qué voy a registrar todas las relaciones laborales? Y es lo que frena y lo que hace que el sueldo real de la mujer cuando decide salir a trabajar, conteniendo un mismo trabajo, idealicemos que no hay brecha salarial, que la mujer cobra lo mismo que el hombre, resulta que la mujer va a medir restando a la niñera y a todo el personal que necesita para suplirle sus tareas del hogar. Entonces, nosotras pensamos que este es el problema que tiene hoy el incentivo, que es un incentivo excelente, que ya ha demostrado su calidad y el poco espacio que hay para mentir en esto, para que se transforme en un cono de evasión, pero sin embargo el tope que está atado al mínimo no imponible y el hecho de que sea un valor único por contribuyente y que no contemple la cantidad de empleados, hace que no termine de funcionar, o que no fuera todo lo bueno que puede ser. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que la deducción de los sueldos del personal de casas particulares se haga por el total pagado, según los recibos, que inclusive la FIP ofrece un lugar donde armar el recibo, ni siquiera tengo que hacerlo del recibo yo a mano, más el importe pagado por cargas sociales. Que no tenga tope por contribuyente ni por cantidad de personal empleado, es decir, que responda a su valor real, y que sea reconocido como un gasto necesario para generar ganancia agravada, que este es el latiguillo de cualquier cosa que yo quiero tomar como gasto para que me baje la ganancia, tiene que ser un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia agravada. Entonces yo digo, esto tiene que ser un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia agravada. Y no tiene que tener tope, tiene que ser por el real pagado. Entonces así lograríamos un doble beneficio, que sería incorporar a la mujer al mercado laboral en condiciones equiparables a los hombres que en las familias tipo no se hacen cargo de las tareas del hogar, conforme las encuestas. Insisto con esto, no para proteger mis dichos, sino insisto en que esto está súper documentado. Por otro lado, podríamos recuperar la inversión en educación que hace el Estado en miles de mujeres que no logran una ecuación de costos razonables para incorporarse al mercado laboral, ni en forma flexible ni en forma inflexible. Formalizar a las empleadas de las casas particulares, que en general las que no llegan a la formalización, porque total como el cupo es uno y son hasta 120.000, entonces, ¿quién queda afuera? Las niñeras, las cuidadoras de ancianos y todos los innumerables colaboradores del hogar. Y le podríamos dar acceso a obra social, derechos jubilatorios y crédito formal a todas estas personas. Como decía antes, hay 600.000 relaciones laborales registradas, pero se calcula que hay una informalidad del 50%. Miren, si no será importante esta área, que los empleados del comercio que están afiliados al sindicato son 400.000. O sea que estamos triplicando un sindicato de empleados de comercio que es uno de los más grandes del país. O sea, no hay más que empleados de comercio en la Argentina, y sí hay más. Hay empleados de la vida doméstica. Entonces digo, no sé, en el mundo se discute si hay que favorecer medidas para esto del empleo doméstico, porque habría que incentivar la educación superior y el desarrollo de todas las personas y demás. Yo digo, salgo del mundo y entro en Argentina, en un país con más del 50% de pobres, con la mayoría de las mujeres pobres, con la mayoría de las mujeres haciéndose cargo de las tareas del hogar, y digo, capaz que puedo dejar ese pensamiento del desarrollo para después
y poder implementar una medida de incentivo hoy que no va a generar, no va a ser un agujero negro de evasión, que ya probé que funciona y que podría traerme al mercado laboral formal a, no digo 600.000, pero digo capaz que 300.000 personas en 2 o 3 años que tengan obra social, aportes jubilatorios, que tengan una cuenta bancaria, no digo una tarjeta de crédito para salir a gastar, pero digo una tarjeta de débito para poder facilitar la bancarización de la economía. E insisto, todo esto con un control del Estado muy, no sé si decir de sencillo, pero un control simple, porque el Estado hoy es depositario de toda la información de las relaciones laborales de casas particulares. Tendríamos que agrandar el municipio, digamos, para que todo esto entre. Pero digo, los beneficios que derraman, como cualquier política pensada por el bien común, no se limitan al tema impositivo. Los beneficios son: traigo relaciones laborales, potencio la inversión que el Estado hace en la economía, porque en la educación, porque en la educación nadie pregunta, no hay sesgo, hay sos hombre, mujer, no te dejo estudiar si soy mujer, digamos, no existe eso, por suerte, en nuestro país. Pero sin embargo, estoy invirtiendo y luego desaprovecho, porque la pongo en desventaja a la mujer para potenciar o para definir el jugo que le va a sacar a sus estudios. Entonces, como corolario de esta exposición de nuestros fundamentos, lo que decimos es que sostener una política que permita la deducción completa, o por lo menos cercana a la real, para acercarnos a lo que pueden ser las posibilidades de una política impositiva, de los sueldos del personal doméstico, aboga por un doble beneficio social. Uno es el mejorar el salario real de quienes tienen entre sus responsabilidades ocuparse del hogar, de los niños y los ancianos. Y el otro, que no es menos importante, es formalizar infinidad de trabajadores domésticos que por fin dejen de formar parte de la gran masa de trabajadores en negro que son parte troncal de nuestra economía. Bueno, acá terminamos esto que es una charla de alguna forma que no pretende cubrir todos los temas que se pueden pensar respecto a una política tributaria con perspectiva de género, pero sí compartir algunos de los fundamentos que permitan acercarnos a la justificación de por qué esto hoy es necesario en nuestro sistema tributario y por qué tenemos que tomarnos el tiempo de pensar en esto. Se complementa, por supuesto, con todas las propuestas que ya el Consejo acercó al Ministerio de Economía, pensando en una futura reforma tributaria. Esperamos que les haya resultado interesante. Le agradecemos a las autoridades del Consejo que nos hayan permitido exponer estos temas que nos interesan tanto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, igual que Florencia, yo quería agradecer este espacio, agradecer a las autoridades del Consejo, agradecerle al Consejo también haber generado esta propuesta de reforma con perspectiva de género y dejar claro que la idea que está detrás de todo esto es generar políticas que favorezcan el bienestar de todos. Digamos, acá no hay intereses particulares ni sectoriales, sino son intereses sociales. O sea, cada punto de la reforma que propone el Consejo, así como de la partecita que nosotros fundamentamos hoy, tiene que ver con hacer una estructura impositiva más justa y impuestos más dinámicos. Y como dijimos al principio, justamente son dinámicas estas cosas y hay que prever y tener la capacidad de ir cambiándolas con el paso del tiempo para que siempre atiendan al objetivo para el que fueron creados. Así que nada más y muchas gracias.